empresario y dirige una de las empresas más importantes del Uruguay, fundada por su abuelo en 1947. Uno de los secretos ha sido mantener a lo largo de los años un trabajo de equipo, algo que confiesa heredó como concepto de su padre a la hora de llevar adelante el negocio familiar. La firma mantiene con la marca Volkswagen, a la que representan en el país desde 1950, una fuerte participación en el mercado. Y en el sector premium, mantiene también una alta presencia con la comercialización de la marca Audi. Es presidente también de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay. Tiene 5 hermanos varones y todos mantienen las iniciales JL en sus nombres, tradición que continúan con sus hijos en honor al apellido familiar. Con él vamos a conversar en los próximos minutos. Bienvenido, Julio César Lestido, a Retrato Hablado. Muchas gracias. Realmente me siento muy contento y es un gusto estar con ustedes acá. Bueno, para nosotros es un gran placer. Y para comenzar un poco con tu historia, ¿tu interés por el negocio familiar viene desde muy pequeño o ha sido simplemente un proceso natural, continuando ya lo que hacía tu padre y tus hermanos? Es un proceso natural. Evidentemente es un tema que a nosotros nos gusta, nos apasiona, pero sin duda es un proceso natural. Seguimos los pasos que inició mi abuelo y después continuamos los pasos de mi padre. Yo creo que me gustaría hacer una pequeña aclaración. No es que yo estoy al frente de la empresa, sino que somos una familia que tiene una empresa y lo importante es que como familia nos manejamos. O sea, no hay categorías dentro de la familia. Yo soy el mayor, pero eso no tiene nada que ver. Es un problema, diríamos que biológico, pero nada más. Y sí tenemos una excelente relación y nos manejamos en equipo con mis hermanos. Hoy ya estamos viviendo la 4ª generación de la empresa. ¿Cómo nace la idea de JL en todos los hijos varones que ustedes, por supuesto, continúan? Bueno, yo creo que tú dijiste justo cuando hiciste la introducción eso. Eh, Mi abuelo, que se llamaba Julio César, por eso yo llevo el nombre, mi padre se llamaba Julio Manuel, y bueno, decidimos mantener la tradición con todos por lo menos los hombres, todos con J. Uno de mis hermanos continuó, incluso con sus hijas, también manteniendo la J. Y bueno, creamos una tradición. ¿Cómo fue tu infancia y luego también tu adolescencia y juventud, siendo parte también de una familia que traía como herencia, en cierta forma, un negocio familiar tan importante? ¿Cómo marcó eso también tu infancia y tu adolescencia? A ver, mi infancia la marcó bastante, te diría, liviana. Nosotros sí estábamos enmarcados adentro de lo que era la marca de la empresa, porque, a ver, nosotros representamos Volkswagen desde el año 1950. Hoy nos convierte en los terceros importadores más viejos del mundo de Volkswagen. Entonces, para nosotros Volkswagen y el apellido nuestro en lo que tiene que ver con nuestra familia está ligado. Te diría que es como una ecuación. Volkswagen igual Lestido o Lestido igual Volkswagen. Creo que para el mercado ya después de 70 y algo de años pasa exactamente lo mismo. Pero para nosotros el tema Volkswagen es parte de nuestra familia. Entonces ahí empezamos un poco a vivir en cuanto a la infancia, lo vivía siempre dentro de la empresa, estaba dentro de la empresa. Después la adolescencia ya nos fue formando, ya nos fue perfilando hacia qué lugar queríamos ir, incluso a qué sector de la empresa queríamos estar. Y a medida que nos fuimos ya pasando la adolescencia y entramos ya la juventud o en algo más mayores, ya por decirte, empezó a pesar la responsabilidad de mantener el legado de la empresa, perdón, el legado de la empresa. Eso para nosotros es muy importante. Y siempre estaban las dudas y el compromiso y la responsabilidad de continuar con lo que ya venía hecho y que lo había iniciado nuestro abuelo y después nuestro padre. Hablando de tu abuelo, ¿qué fue lo que vio tu abuelo en Uruguay para invertir y apostar hace ya varias décadas, ¿no? Bueno, lo primero que quiero decirte es que lamentablemente yo no conocía a mi abuelo falleció un año antes que yo naciera. Mi abuelo comenzó en el negocio automotriz allá por el año 1927, o sea, bastante antes de entrar en Volkswagen. Él funda con un socio
una empresa que se llamaba Travieso y Lestido, y importaban la marca Chrysler de Estados Unidos y algunas otras marcas, incluso una marca de aviones Stinson, que llegaron a vender aviones y maquinaria agrícola. Y allá por el año 47 es cuando nace Julio César Lestido Sociedad Anónima. Travieso y Lestido deciden separarse y cada uno seguir su rumbo. Y se dividieron las marcas de Chrysler. En aquel momento las marcas de Chrysler eran Plymouth, De Soto, Fargo y Dodge. Deciden separarse y ahí mi abuelo funda Julio César Lestido en el año 47, como te dije. Travieso después se va del mercado, deja la actividad comercial con respecto al negocio automotriz y mi abuelo siguió. Y en el año 50 mi abuelo entendió y tuvo la suerte de que venía el presidente de Volkswagen de aquella época a la Argentina, lo invitó a cruzar al Uruguay y bueno, desde ahí nace toda nuestra historia con Volkswagen, que ya tiene muchos años. Cuenta el anecdotario que en ese entonces el presidente del Consejo Nacional de Gobierno, Aedo, le compró a tu abuelo un automóvil por $1. ¿Nos confirmás esa información? ¿Nos contás un poquito si sabés de eso? Sí, fue a mi padre, no fue a mi padre. abuelo. Sí, en realidad eran muy amigos. Don Víctor Aedo era muy amigo de mi abuelo y Beatriz Aedo, la hija de don Víctor, era muy amiga de mi padre, eran casi contemporáneas y un día cae don Víctor Aedo a comprar un auto para su hija. Y mi padre no estaba en ese momento en la empresa, Víctor Aedo vuelve a su oficina y mi padre lo llama y la anécdota es que él lo trataba de gurí a mi padre y bueno, don Víctor, usted estuvo por acá por la empresa, yo lamentablemente estaba en una reunión, no pude atenderlo. Y dice, no te hagas problema, gurí, estoy buscando un auto para Beatricita. Es un poco así la historia, ¿no? Entonces dice, don Víctor, está el auto que usted quiera. No, incluso el color, creo que era un color gris o algo así, era un Volkswagen, un Fusca, y, de aquella época, por supuesto, y le dice, bueno, ¿cuál es el precio? No, yo se lo vendo a $1. No, que no, a usted no se lo vendo, se lo regalo, se lo vendo a $1. Entonces, don Víctor dice, no, te lo voy a pagar y no, yo sé que era muy amigo de tu padre, y de tu padre, o sea, mi abuelo. Y bueno, ahí quedó en el anecdotario del Uruguay, una historia muy interesante, pero en realidad no lo pagó en $1. No sé cuánto lo pagó tampoco, ¿eh? Claro. Nunca se lo pregunté a mi padre, pero tampoco no sé, pero sé que a $1 no fue. Bueno, hablando de tu padre, siempre has comentado que el concepto de trabajo en equipo es algo que él les inculcó. Entonces, un poco la pregunta sería, ¿cómo bajar a tierra ese concepto de trabajo en equipo en una empresa en donde claramente existen funcionarios o trabajadores y también propietarios y directores? ¿Cómo se puede lograr? Bueno, lo primero que tenemos que entender es que nosotros nos dimos cuenta que en vez de ser una empresa familiar pasamos a ser una familia que tiene una empresa. Y esto no es un juego de palabras. Si pensamos bien, no es un juego de palabras. Una empresa familiar es cuando la familia está dentro de la empresa y la empresa y la familia más o menos es una misma cosa. Nosotros entendimos con el tiempo que lo que teníamos que hacer era profesionalizar más la empresa, ponerle la impronta nuestra de la familia, de los años, de lo que nosotros conocemos el negocio y el mercado, pero también necesitábamos tener ojos y puntos de vista de terceros profesionales que nos sacaran esa pasión que a veces uno puede tener en una empresa que te enceguece un poco por simplemente te sentís parte y no tenés una visión muy clara de la empresa. Entonces, lo que hicimos fue eso. Yo te diría que lo más importante es como familia cómo actuar. Y nosotros nos dimos cuenta que ninguno de nosotros es más importante que el otro. O sea, yo no soy más importante dentro de mi empresa que el resto de mis hermanos. Y te voy a decir que el éxito que tenemos o que hemos tenido hasta el momento, y así se lo estamos transmitiendo a la generación, está basado en una sola palabra de 4 letras, que es muy difícil. Y algunos no lo van a entender, pero te lo voy a decir y poder decir, pero es muy profunda la palabra. La palabra es amor. ¿Ah? Y cuando vos tenés amor por alguien, vos tenés respeto por la otra persona. Y sabés
que vos no sos más que él, ni que él es más que vos. Pero sobre todo el amor, el respeto a que él piensa distinto que vos y que así tiene que funcionar. Y eso es lo que nosotros ha reinado en nosotros. Más allá de que a veces tenemos disputas, más allá de que a veces nos queremos agarrar a botellazos, ahora que veo muchas botellas acá, más allá de eso, lo que reina en nosotros es eso. Darnos cuenta que lo primero somos nosotros, es el grupo familiar y es la familia. Y eso lo hemos transmitido hoy a la cuarta generación y ya tenemos la cuarta generación adentro de la empresa. Y ese es el secreto de todo esto. Justamente hablando un poco del amor, la pregunta siguiente sería si es posible que un trabajador, un funcionario, se enamore en cierta forma de la empresa como para poder llegar a sentirla como parte propia. Sí, es posible. Es posible, eh, eh, pero todos tenemos que formar una gran familia. O sea que es un juego que tenemos que hacer todos. Cada uno tiene un rol que cumplir. Sí, nosotros, gracias a Dios, en la empresa Listido tenemos personas que el promedio está arriba de 10 años adentro de la empresa. Tenemos personas que han estado 45 años adentro de la empresa. El día que se quería jubilar, nosotros decíamos, no te jubilás o jubilate cuando tú quieras. Más allá de que tenemos una política que a tal edad te tenés que jubilar, hay personas que han significado para nosotros mucho más que parte de un equipo que trabaja, sino es parte de la historia de la empresa. Entonces, para nosotros lo importante es trabajar en equipo, reconocer el trabajo de cada uno, respetar el trabajo de cada uno, sea en el lugar que estés ocupando en la empresa. Sos tan importante el que te dice de mañana y te abre la puerta y te dice buenos días, ¿cómo está? Hasta el presidente de la empresa. Entonces, si vos lográs eso, el concepto de darnos cuenta que lo más importante que tiene la empresa es el equipo que trabaja. Y entonces ahí es donde podés lograr un sentido de fidelidad y un sentido de equipo y de amor a la empresa. Exacto, y de pertenencia. Y de pertenencia. Bueno, has visto pasar seguramente, obviamente, muchos gobiernos y con cada uno de ellos también un tipo diferente de ideología. Pero se recuerda que en general el empresariado, cuando ganó por primera vez un gobierno de izquierda, cambió un poco el rol de los sindicatos. Empezaron a haber una explosión de ocupaciones, reclamos varios y también hubo una forma de ver un poco al empresario como el malo de la película, entre comillas. ¿Qué opinas tú acerca de esto? Bueno, a ver, yo creo que es muy cierto lo que tú decís con respecto a la imagen del empresario. Y una cosa que me he comprometido a mí mismo desde mi función como presidente de la Cámara de Comercio, saltando ahora a otro tema, es justamente volver a posicionar en el colectivo de la sociedad la figura del empresario. Ni más ni menos que otros grupos, pero el empresario es un hombre o una persona, un hombre o una mujer que emprende. Es alguien que invierte, que arriesga, que genera bienestar a la sociedad, que da trabajo y que además tiene una responsabilidad con la sociedad donde se desarrolla. Eso es muy importante. Con respecto a la relación con los sindicatos, así como hablábamos hace un rato del respeto, yo respeto mucho a los sindicatos, los respeto mucho porque entiendo que es una forma que tienen ellos de defender sus intereses. Respeto al sindicalismo. Hay cosas que no me gusta que pasen y entiendo que ahí es donde podemos tener discrepancias. Yo integro una cámara y estoy defendiendo los intereses de los comerciantes y por eso entiendo que el sindicalismo existe y lo respeto como tal. Si tú me hablabas a veces de las ocupaciones, no, yo no estoy de acuerdo con las ocupaciones. Por más que puedan tener algunos reclamos, entiendo que no es la vía. ¿Por qué? Porque para mí la ocupación vulnera un derecho, que es el derecho a la propiedad privada. Y nuestra Constitución consagra 3 derechos de igual jerarquía: el derecho al trabajo, el derecho a la propiedad privada y el derecho a la libertad. Entonces, yo creo que no hay uno más que el otro. Entonces, tú podés trabajar, tú querés, y otro derecho que me estaba olvidando muy importante es el derecho a la huelga. Tú estás desconforme con lo que te está pasando, tenés derecho a huelga. Pero yo tengo el derecho a trabajar y tengo el derecho a manejar mi empresa. Entonces, yo creo que
Si los tres derechos conviven, muy bien, pero ninguno puede estar por arriba del otro. Clarísimo. Bueno, en un almuerzo de ADM allá por el año 2005-2006, el que era ministro de Industria en ese momento, Jorge Lepra, dijo que el péndulo de las relaciones laborales había estado mucho tiempo del lado de la derecha y que ahora se había ido para la izquierda en ese momento y que era necesario encontrar un equilibrio. ¿Compartís ese concepto de Lepra? Sí, yo creo que sí. Primero creo que lo que hay que buscar es un equilibrio y además en darse cuenta de los tiempos que estamos viviendo. Hoy no tiene sentido en el mundo que estamos viviendo, con la dinámica que nos exige de cambio permanente. Nosotros no podemos estar pensando yo de un lado y vos del otro lado, cuando en realidad lo que queremos defender es el puesto de trabajo y queremos generar bienestar y para eso hay que trabajar. No conozco otro mecanismo que no sea ese. Y para eso hay que dejar que la empresa privada se desarrolle. Si la empresa privada se desarrolla y tiene un ámbito ideal para poderse desarrollar, va a generar trabajo y va a generar bienestar. Entonces, yo lo que creo que lo que tenemos que hacer es buscar esos objetivos en conjunto. Cada uno pensando en su manera, pero no es nosotros contra ustedes. Se acabó esa época. No vamos a ningún lado. Eso ya fue oprimido, ya está en el pasado. Yo creo que ahora somos nosotros. Trabajar todos juntos, defendiendo nuestros intereses. Pero se acabó, desde mi punto de vista, se acabó ustedes y nosotros. No camina. El de ustedes y nosotros lo que nos obliga es a tirar fuerzas y no generar movimiento. Si yo me pongo de un lado, vos te pones del otro y empezamos a medir fuerzas, la cosa que queremos mover para adelante no se mueve. Entonces, en vez de hacer así, tenemos que hacer así. Exacto. ¿Cómo ves, justamente hablando del momento actual, las relaciones laborales al día de hoy? Bueno, a ver, se ha transitado mucho sobre el tema de las relaciones laborales. Tenemos situaciones que todavía se están viviendo, pero creo que se han mejorado sin duda. A ver, siempre hay ejemplos que pueden mostrarse que estamos en otro camino, pero en realidad yo creo que estamos en una dimensión distinta, porque también se nos están presentando formas de trabajar distintas y todos estamos aprendiendo y estamos empezando a vivir con una forma de trabajo distinta. Y tenemos que ser inteligentes y adaptarnos para eso. Entonces, creo que más allá de todo lo que está pasando o ha venido pasando, o lo que puede llegar a pasar, creo que ha habido un cambio importante en las relaciones laborales que nos permiten trabajar más juntos. Mirad, estoy convencido de eso. Y mirando hacia el futuro, ¿te parece que deberían flexibilizarse más todavía las relaciones laborales? Tenemos que ser muy inteligentes y darnos cuenta que hoy hay muchas cosas de las que veníamos manejando del pasado, forma de relacionarnos en cuanto al trabajo, que están cambiando, que ya hoy quedan un poco, te diría, hay que abandonarlas porque ya son un poquito obsoletas. Y ahora nos estamos dando cuenta de que ya hay relaciones, estamos hablando de un teletrabajo, estamos hablando de trabajos a distancia, cambió todo esto, cambia. La incorporación de la tecnología nos va a hacer pensar distinto. Lo que no nos podemos olvidar es del ser humano. Entonces tenemos que pensar en nosotros, para justamente poder buscar ese resultado que todos queremos, que los trabajadores, a ver, los empresarios son trabajadores. Vamos a definir qué es trabajo. Exacto. Todos cumplimos funciones distintas, pero somos trabajadores. A mí no me gusta ya pensar en que los trabajadores... Yo trabajo, ustedes trabajan, todos trabajamos. Tenemos funciones distintas. Y no existe trabajadores si no hay empresarios. Y es muy difícil que las empresas caminen si no hay trabajadores. Entonces vamos a darnos cuenta que, de una vez por todas, que tenemos que cambiar algunas cosas. Y en esos cambios, por ejemplo, podríamos enumerar, por ejemplo, la eliminación de los consejos de salarios o la contemplación de determinadas situaciones. ¿Alguno de esos cambios podrían llegar a ser positivos? Nosotros nos hemos manifestado en varias oportunidades que nosotros no estamos en desacuerdo con los consejos de salarios. No estamos para nada en desacuerdo con los consejos de salarios. Pero es lo que venimos diciendo.
Hoy estamos viviendo situaciones distintas y tenemos que adaptar aquella relación, aquellos consejos de salarios a las situaciones que estamos viviendo hoy, al día de hoy, y pensar en el futuro. Entonces, nosotros decir, ¿estamos en desacuerdo? No, no estamos en ningún momento. Nosotros, como ustedes saben muy bien, a través de la Cámara de Industria, junto con la Cámara de Comercio, en representación de todas las cámaras empresariales del Uruguay, hemos presentado se le llama una queja, pero es decir, sí, una queja desde hace más de 15 años a la OIT. Que lo que dice es que, bueno, la ley que nos estaba rigiendo hasta ahora, porque se acaba de aprobar la nueva, que era la ley 18.566, que regula las relaciones laborales, se había apartado del convenio fundamental del 98 de la OIT. Lo que nosotros estamos diciendo es, no estamos denunciando, estamos diciendo nos apartamos, no queremos, y también hoy se aprobó una nueva ley que se acerca mucho a ese convenio que Uruguay se había apartado. Y a nosotros no. Acá quiero ser bien claro, para mí no hay vencedores ni vencidos, simplemente decir, hay un acuerdo, cumplamos el acuerdo, nada más. Es un acuerdo que no es nuestro, sino que es un acuerdo fundamental o un convenio, el término es un convenio fundamental de la OIT. Entonces yo te diría que vuelvo a lo que planteé hace unos minutos. Tenemos que darnos cuenta de que las cosas cambian y están cambiando mucho más rápido y a veces no las podemos controlar nosotros y a veces los cambios ya se vienen dados y nos despertamos ya con un cambio realizado. Tenemos que ser lo suficientemente inteligentes todos para pensar en que esto sale, y vuelvo al ejemplo, en vez de así, así. ¿Qué opinas justamente sobre los cambios? Hay algunos cambios que se vienen planteando hace tiempo, si bien el 1 de mayo el PIT-CNT lo planteó nuevamente, que es reducir la jornada laboral. ¿Es posible en Uruguay? ¿Qué opinas sobre eso? A ver, nosotros lo dijimos. Primero, no nos cerramos a ninguna propuesta, ¿no? Todas son estudiables. También reconocemos que hay en algunos países que ya se está implementando. Lo que nosotros decimos en este momento, que no están dadas las condiciones, no quiere decir que no se den más adelante, no quiere que de repente las condiciones las generamos entre nosotros, este cambio de condiciones, y nos ponemos de acuerdo. Pero hoy el Uruguay necesita productividad. No, a primera vista, no me parece razonable plantear trabajar menos y ganar más. No está, si no tengo productividad en el medio. Si vos me vas a decir que yo el trabajo de 8 horas lo saco en 6 horas, y vos lo trabajas en 6 horas, y bueno, pero vas a ganar por 8, bueno, estudiémoslo. Pero no me digas solamente quiero ganar 8 horas y trabajar 6 horas sin mantener la productividad o manteniendo la misma productividad. Yo lo que tengo que hacer es aumentarla. Entonces, pero repito, hay que generar diálogo, hay que sentarse y hablar. Yo no digo no a esto. Estudiémoslo y veamos cómo lo podemos solucionar. Pero es lo más importante. Tenemos que hacer cosas distintas para que pasen cosas distintas. Hoy mencionabas justamente el teletrabajo, el trabajo a distancia. Hoy día en el mundo hay algunas empresas que de pronto una vez a la semana o una cantidad de días en el mes, incitan, más que permitir, incitan a sus empleados para que trabajen o desde su casa o desde otro lugar, porque dicen que no solamente se rinde más así, sino que además ahorran muchos gastos, ¿no? ¿Qué opinas de este tema? Si hay empresas que ya se pueden empezar a desarrollar en ese aspecto en el Uruguay, ¿o pensás que todavía nos cuesta un poquito más llegar a ese punto? No, el teletrabajo antes de la pandemia ya existía en el Uruguay, no es algo nuevo que vino con la pandemia. Lo que la pandemia hizo fue acelerar el proceso para que muchas empresas pudieran adaptarse a ese sistema. Pero bueno, no todos los trabajos se pueden hacer a distancia. Yo no te puedo arreglar o sacarte la rueda de un auto a distancia. Y hay muchas cosas. Sí puedo de repente programar un estudio, planificar y hacer algún trabajo rutinario que lo puede hacer una máquina o hacerlo yo. O sea, el trabajo a distancia sirve. Esto es muy personal. Yo estoy a favor del trabajo a distancia en algunas cosas. Entiendo que es bueno, entiendo que tenemos más libertades. Tiene, como todas sus cosas, sus pros y sus contras. Para mí el trabajo y la relación entre las personas es fundamental. El ser humano es un ser sociable. Yo soy sociable. A mí me cuesta mucho, puedo trabajar en mi casa, puedo hacer unas cosas, pero si yo no tengo una relación directa contigo, si no te veo la cara, si no nos sentamos un rato y conversamos, porque trabajar no solamente significa hacer la tarea,
significa convivir y compartir y estar contigo y conocerte más, formar equipo, tener mística de empresa. Es muy difícil que yo pueda... Imagínate que vos tengas un equipo de fútbol que entrene a distancia a los jugadores y que se vean solamente de vez en cuando en el partido. ¿Ah? Entonces, hay cosas como la vivencia en el vestuario, por decirte, te lleva a otro tipo de relacionamiento que cuando lo tengas que demostrar en la cancha, va a actuar diferente. Si vos te conocés y sabés y vas a ver a tu amigo en la cancha y lo vas a ver, ya sabés hasta cómo piensa y cómo tenés que posicionarte en tal lugar. Hablando deportivamente. Cuando lo llevas a una empresa, te diría que es casi parecido. ¿Ah? Entonces, por eso, bienvenido al teletrabajo. Hay algunas tareas que se pueden hacer, otras que no. El hacer el sistema mixto, nosotros en nuestra empresa aplicamos el sistema mixto y funciona bien. Entonces, no a esto y sí a esto, no. Yo digo, estudiemos, tenemos cosas nuevas, adaptémonos. Cuanto más rápido te puedas adaptar, mejores resultados vas a tener. Muchos como que asocian el concepto de empresario con determinadas ideologías políticas. O sea, si sos empresario, tenés que tener determinada ideología política. ¿Cómo se despega este concepto? No, yo creo que no es así. Cada uno tiene su ideología. Yo tengo la mía. Lo que sí es, no mezclo en ninguna, y mucho menos, y estoy impedido de hacerlo como presidente de la Cámara. Te digo, soy liberal, eso lo he dicho. ¿Ah? Eso sí, soy un tipo liberal, pero entiendo y respeto. Y cada uno, son funciones que no tienen por qué estar directamente relacionadas. No. El empresario se desarrolla en un mundo libre, en un mundo de oportunidades, donde hay riesgos y hay desafíos, pero hay oportunidades. Y ahí se mueve el empresario. El empresario es un hombre que trata, y el mejor, o el empresario que tiene más éxito es el que trata de interpretar o interpreta mejor el mercado que el resto. ¿Ah? Entonces, y es eso. Y gracias a sus capacidades, que es lo que yo admiro de los empresarios, sus capacidades para crear, para entender el mercado. Y bueno, soy liberal capitalista, eso sí, lo tengo claro. Y bueno, yo creo que eso es lo bueno que tiene un empresario. No tiene por qué estar ligado directamente a una corriente política. Justamente sin entrar en polémicas o en opiniones políticas, a tu modo de ver, ¿qué le faltaría a este gobierno o qué te gustaría ver en estos años que quedan como cambio o como algo que quedaría pendiente de hacer? No, a ver, no me gusta, y estoy muy, ya te digo, no me gusta hablar de política porque además no me puedo sacar el uniforme de presidente de la Cámara. Lo que sí te digo es que yo estoy conforme con este gobierno. ¿Pero por qué? Porque me ha demostrado que tiene ideas fijas, claras, sabe a dónde quiere ir. Comulgo muchas de las ideas que se llevan adelante y ha demostrado en momentos muy difíciles unidad, liderazgo y una cosa que es muy importante, comprensión, ¿no? Escuchado. Y ha escuchado a todos, que eso también es muy importante. Entonces, yo no entro, simplemente defino lo que estoy viviendo. No digo política, me gusta, no me gusta, no soy de decirle al gobierno deberíamos hacer esto. No, yo lo que veo hasta ahora es lo que me tocó vivir y me encuentro con esas cosas. Bueno, volviendo un poco al estilo, ¿opinás que en breve, en unos años, vamos a cambiar la matriz energética de los autos de nafta o gasoil a eléctricos? Yo no te diría en los años que vienen, yo te digo que ya cambiamos. Sí. ¿Ah? Ya estamos cambiando. La industria en los últimos años con la incorporación o con la llegada del auto eléctrico ha tenido un cambio como no lo tuvo nunca la industria automotriz. Porque antes vos lo que veían no veías una revolución, esto es una revolución. Lo que vos veías antes era evoluciones. Salió el motor de combustión interna allá cuando, a principios de finales del siglo XIX,
En el siglo XX, ahí empiezan los autos, pero los motores eran lo mismo. Había un pistón, una biela, generaba una presión, eso generaba energía. Hoy estamos hablando de cosas distintas. En el medio aparecieron en esos motores sistemas de inyección, sistemas de carburación. O sea, modificando, fue mutando. Acá es distinto. Acá veníamos con una línea, se cortó y arrancamos con otra. ¿Ah? Con una tecnología totalmente distinta. La propulsión del motor es eléctrico y no es. Y el otro era combustión interna. Entonces, estamos en un proceso de cambio muy fuerte. También se está hablando ya del nitrógeno, del hidrógeno verde, y estamos caminando ya mucho sobre eso. Ya están apareciendo algunos camiones pesados, transporte pesado con el hidrógeno, y bueno, son cambios que se vienen dando muy fuertes. El auto eléctrico en el Uruguay ya desembarcó. El Uruguay es uno de los, te diría, países de Latinoamérica y sobre todo de Sudamérica mejor preparados para recibir el auto eléctrico, y de hecho lo ha demostrado porque ya hay fábricas, incluso la nuestra, o la marca que nosotros representamos, eligió a Uruguay como el país para el lanzamiento de su vehículo. ¿Y por qué es esto? Y bueno, porque Uruguay tiene gran parte de su energía es renovable, porque ha invertido el Uruguay en carreteras, que no es menor, ha invertido en el cambio de la matriz energética, y eso ha sido muy favorable para desarrollar el auto eléctrico en el país. Faltan algunas cosas, se siguen invirtiendo, lo que estamos ahora, te diría, viendo que se necesitan, pero lo está haciendo, porque UTE lo está haciendo, la incorporación cada vez más de cargadores eléctricos, cargadores para autos eléctricos en distintos puntos del país. Entonces, el auto eléctrico ya está. Bueno, una de las cosas que algunos todavía critican del auto eléctrico es que a veces falta un poquito la autonomía. ¿Hay que trabajar más en esa solución o con la cantidad de cargadores eléctricos que hay y de pronto los puntos que hay cubiertos ya podemos solucionar ese tema? A ver, son dos cosas que corren paralelo. Cuando recién largaron los celulares, ¿se acuerdan? Allá por los años 90, teníamos unos aparatos así, con unas baterías así, que duraban poco. Hoy tenemos celulares así, con baterías que duran más de 24 horas o 48 horas. Bueno, el proceso del auto eléctrico está haciendo lo mismo. Hoy cada vez tenemos baterías con mayor autonomía o autos con mayor autonomía. Para mí lo que es más importante hoy, más que la autonomía, es el tiempo de recarga. Para eso hay que tener cargadores más potentes. Hay cargadores más potentes, todavía muy potentes, que pueden cargar muy rápido el auto, pero estamos hablando de costos muy elevados. Pero yo te diría que es un proceso que a medida que se vaya desarrollando la industria, vamos a encontrarnos cada vez bajando costos, encontrando más autonomía, más tiempo, reduciendo, el tiempo de recarga, que ese es lo que se está buscando. Pero hoy ya estamos con autos que están con 600 kilómetros, 700 kilómetros de autonomía, estamos con cargadores, dependiendo de la potencia del cargador, que es muy importante eso, del tipo de corriente y de potencia del cargador, pero estamos hablando de cargadores muy potentes. Acá no he visto ninguno, pero ya tenemos en Europa y en algún lado que pueden estar cargando el auto en media hora. Claro. Entonces, es un proceso, es un problema de tiempo, pero vamos a llegar a eso, a casi convertirlo como en el auto que voy a estación de nafta y cargo en 5 minutos, 6 minutos. Bueno, es un problema de tiempo, pero vamos a llegar a eso. Bien, ahora yendo a tu rol como presidente de la Cámara de Comercios y Servicios, hablemos un poco de la preocupación del empresariado o cómo están viendo esta situación que se da actualmente, que muchos uruguayos, por la diferencia cambiaria, cruzan la frontera y ya no solamente por ahí vienen con ropa, sino también con un montón de otros productos. Bueno, estamos muy preocupados y es una cosa que hemos venido manifestando a lo largo de estos últimos meses. La situación con la Argentina es muy compleja. Mirá, nosotros el martes de esta semana acabamos de lanzar los resultados de la encuesta trimestral que hacemos nosotros de la actividad de comercio y servicios. Y lo primero que te puedo decir es que en los primeros 3 meses de este año, las ventas en lo que tiene que ver en comercio y servicios aumentaron a nivel nacional.
un 1,7%. Veníamos de un crecimiento cero, prácticamente 0,9, 0,8 en el último semestre del año pasado. Ahora llegamos a un 1,7. Eso es bueno, pero también tenemos que ser cautos, porque cuando vos lo abrís regionalmente, dividís al país en regiones, nos encontramos que la región de la costa, todo lo que tiene que ser Montevideo, Maldonado, ahí encontramos que hay un crecimiento de un 4%. Cuando nos vamos a la zona del noreste, encontramos que hay otro crecimiento parecido del 4%. Cuando tomamos la espina dorsal del país, vamos a decir el centro del país, tenés un 0,9% de crecimiento. Pero cuando tomamos el lado argentino, Salto, Paysandú, Soriano y Fraiventos, ¿no? O Río Negro, perdón, ahí estamos con una caída de un 7%. Evidentemente estamos dándonos cuenta que el país no está parejo, que que hay una dispersión muy grande y que estas zonas del litoral se están viendo seriamente afectadas. Y eso está reflejando que hoy en Salto, Paysandú, Río Negro, Artigas, te estás encontrando, y Soriano, con un nivel de desocupación que a nivel del país estamos con un 20%, estamos más bajos que prepandemia, el nivel de desocupación, pero cuando llegás a estos departamentos que te acabo de mencionar, vos tenés una desocupación en Salto que ahora está llegando al 15%, 14,7% para ser exacto. Cuando bajás a Paysandú estás con el 13 y algo, en Artigas estás más o menos parecido. Entonces, y con un informalismo que está llegando en Artigas, están arriba del 45%. O sea que te diría que el 45% de la población activa que está trabajando en Artigas está trabajando en forma informal. Eso son señales duras, no son buenas, y eso te está reflejando lo que está pasando con la Argentina. En la Argentina hoy tenemos gente del lado de Salto, del lado de Paysandú, del lado de Río Negro. Están yendo a la Argentina ya no solamente a comprar bienes. Hay gente que ya está alquilando casas, está viviendo ahí. Te pongo 1001 ejemplos. Van a festejar los cumpleaños del lado argentino. Van al dentista, van al oculista, van al médico, cirugías plásticas. Ya es brutal el trasiego de un lado al otro. Y otro tema que nos está pegando a nosotros también, no solamente gente que va, sino mercadería que ingresa ilegalmente. Exacto. ¿Ah? Pero para que tengas una idea del impacto de lo que es a nivel nacional el tema de Argentina, el otro día estaba visitando Trinidad y me hablaba gente de Trinidad que se van los fines de semana a cruzar a Argentina a hacer el service al auto. Entonces hacen más de 200 kilómetros para cruzar. Es tan grande la diferencia que todas las medidas, primero, después del mapa que te di del Uruguay, sí, en la situación que está, no puedes tomar una medida única. Claro. Tenés que tomar varias medidas y tenés que contemplar algunas zonas más que otras. La burocracia del Estado sigue siendo aún el enemigo número uno de las empresas. Por ejemplo, poder hacer el trámite para abrir una empresa o cerrarla o sacar un certificado de importación o de exportación. Sí, tú ya te das cuenta que yo soy un tipo más articulador. A mí la palabra enemigo sí, son duras. Digo, creo que el tema enemigo para otra situación. Sí. Yo te diría que sí, lo que tú estás diciendo es correcto y es uno de los problemas grandes que tiene el empresariado uruguayo o las empresas uruguayas. Uruguay es caro. Uruguay es un país caro. No es solamente caro para exportar, es caro para producir, es caro para todo, para relacionarse. El país es un país caro. Entonces estamos teniendo problemas y ese es un tema muy importante. Nosotros desde la Cámara y concretamente ayer, jueves, hicimos el lanzamiento de una herramienta que invitamos a todas las empresas del Uruguay a que nos hagan llegar a través de esta herramienta, nosotros las vamos a seguir comunicando, nos hagan llegar todos aquellos trámites de los más simples a los más complejos que tiene que tener una empresa o vive un empresario para mantener a su empresa viva, para abrir una empresa, para cerrar una empresa, regulaciones, permisos, certificaciones, todo eso que se llama burocracia, que de alguna manera entorpece y encarece. Lleva tiempo, le lleva tiempo al empresario, lo hace muy caro y muchas veces de esos trámites que nos exigen,
no tienen sentido, ya llega un momento que no llega a nada. Entonces nosotros no solamente vamos con esta información a trabajarla, a analizarla con el grupo de expertos que tenemos en nuestro equipo en la Cámara que se han reunido y se han ofrecido a trabajar voluntariamente, honorariamente, con cariño al país. Tenemos gente de distintos partidos políticos, ex ministros de Economía, personas que han trabajado en el Estado, en estudios que han hecho en reducción del Estado, para que justamente toda esa información que llegue nosotros la podamos analizar. Crear documentos para entregarle a las autoridades, decirles, autoridades tanto privadas como públicas, para decirles, señores, esto es lo que entendemos que tenemos que tener nosotros. Para nosotros esto es fundamental. Creemos que acá es vital, porque si nosotros estamos hablando de un país más competitivo, tenemos que tener empresas que vivan en un marco que le permitan desarrollarse más rápido, que se permitan ser más ágiles en su accionar y sacarnos un tema de una burocracia que lo que nos está haciendo es, estamos como encorsetados a veces y es como que te frena. Vos querés, y cuidado que no hay mala intención acá. Lo que pasa es que hemos creado un aparato que ya está, entonces ya el aparato se creó por nosotros, pero ya camina, ya tiene vida propia. Entonces no es que es un gobierno o el otro que está tirando para atrás o para adelante. No, el aparato está armado y el aparato vive por sí mismo. Y ese aparato es lo que tenemos que decirle, señores, vamos a ver lo que se está planteando, estas tasas realmente sirven, estas autorizaciones tienen válida, son buenas que las lleven. Vos planteás un certificado y vas a otra oficina y te están pidiendo lo mismo. Digo, señores, pasemos por el cernidor, hagamos lo que tenemos que hacer, vamos a eliminar una cantidad de cosas y las que hay que controlar, que realmente se controlen, porque después te ponen una cosa que nadie la controla, la tenés que llevar adelante y tenés al lado, nadie la controla, no pasa nada, la estás pagando, pero el que está al lado tuyo de repente no la pasa y no pasa nada. Entonces, esas cosas son las que tenemos que atacar para tener un Estado moderno y para tener empresas que se desarrollen en un ambiente mucho más ágil y dinámico. Bueno, la pandemia nos afectó a todos en todas las áreas, pero ¿qué le dejó específicamente o cómo afectó al empresariado? Yo creo que lo primero que nos pasó a nosotros es que nos dimos cuenta de muchas cosas. Primero, de lo que es importante y de lo que no es importante, no solamente en la empresa, sino en la vida. Y qué cosas hay que priorizar y qué cosas hay que dejarlas pasar a veces, que uno consideraban que eran sumamente importantes. Entonces, para mí, y voy a empezar primero por la parte humana para después ir, para mí la familia es lo más importante, hay que priorizar eso, valorar lo que uno tiene, el tiempo de uno, lo que es vivir, y darse cuenta que eso no es negociable. Punto número uno. Punto número dos, cuando lo llevas a nivel de las empresas, darte cuenta cuál es el objetivo de tu empresa, focalizarte en eso, sacarte una cantidad de cosas que antes pensabas que eran importantes y por el cual a veces te distraías para concentrarte en eso y te escapabas del foco de tu empresa. Entonces creo que eso nos enseñó a que hay que pelear, a que no hay que dar los brazos, bajar los brazos. Nos enseñó a mirarnos para adentro mucho y reflexionar de dónde estamos, a dónde vamos y qué queremos de nuestras cosas y de nuestras empresas. Creo que eso es lo más importante, que somos muy vulnerables. Eso creo que nos despierta. A veces nos la creemos mucho y nos creemos que somos tipo Superman y no, nos demostró el mundo, nos demostró de que, o las sociedades o el ser humano demostró que somos muy vulnerables. Yo nunca pensé que en el siglo XXI iba a poder vivir una cosa como viví. Y estamos hablando que lamentablemente en esta pandemia se llevó un número muy grande de personas. Y eso hay que reflexionar mucho. Saber lo que tenemos que hacer para que esto, bajo ningún concepto, se vuelva a repetir. Hacer todo lo posible para que esto no se repita. Dentro de las cosas importantes o a tener en cuenta está la capacitación, y no estamos hablando solo de los trabajadores o funcionarios, sino también de los mismos empresarios. Fundamental. Es fundamental.
Nosotros siempre estamos hablando de la educación y que nosotros el mercado laboral necesita cada vez gente más capacitada. Pero los primeros que nos tenemos que capacitar somos nosotros los empresarios. No solamente empresarios, yo tengo que tratar a gente más capacitada, yo tengo que capacitarme más, porque es muy difícil estar preparado para el mundo que se está viviendo hoy, donde muchas veces, y nosotros, me incluyo yo, ya con algunos años, poder estar acompañando el cambio si no me capacito a algo, seguir aprendiendo porque la ola me pasa por arriba, tengo que ser consciente, tengo que estar abierto a todas las antenas paradas para poder entender todo y para mí capacitarme y los empresarios es fundamental. Nosotros no podemos pensar, porque además el capacitarnos nos permite ver a las empresas y preparar a las empresas para tiempos que se vienen. Yo no puedo pensar y no puedo reclamar, en pedir a que el operario que va a venir, a la persona que va a venir a trabajar conmigo sea capacitada si yo no estoy capacitado. Y hoy tenemos que capacitarnos en muchas cosas. Creo que la capacitación es permanente en todos, nosotros y los equipos que trabajan con nosotros. Julio César, yendo un poco otra vez al hombre, ¿cómo es un día de tu vida? Bueno, me levanto muy temprano, muy temprano. Y bueno, salgo muy temprano, trato de mantenerme físicamente lo mejor posible. A veces, últimamente no lo estoy logrando porque arrancamos muy temprano. Y trato de hacer un balance entre las actividades que yo hago y mi familia. Entonces, creo que eso es. Tratar de lograr ese balance justo es difícil, reconozco que es muy difícil, pero bueno, lo llevo. Tengo una buena socia que me ayuda a más o menos, a veces me baja a tierra, pero bueno, vamos caminando. ¿Queda tiempo para la familia entonces? Sí, te diría que si volvés a la parte humana, si de una de las cosas que me arrepiento es no haberle dedicado más tiempo a mi familia, pero sí, pero gracias a Dios he hecho algo. ¿Cómo has observado desde el punto de vista empresarial justamente el crecimiento de Punta del Este en estos últimos años? Punta del Este es un lugar especial, es un lugar magnífico. Hay pocos lugares en el mundo como Punta del Este. Yo tuve la suerte de venir a Punta del Este desde chiquito. Yo te diría, desde la panza de mi madre hasta ahora he tenido la suerte de venir a Punta del Este y he visto evolucionar a Punta del Este. Y lo que estoy viendo y cómo ha evolucionado Punta del Este en los últimos años, estoy totalmente asombrado. Yo soy puntaesteño. ¿Qué quiero decir puntaesteño? Me crié en la zona del puerto. Viví ahí gran parte de mi vida y para mí Punta del Este es eso. ¿Ah? Sí. Entonces me cuesta a veces extenderme para lo que yo puedo decir el gran Punta del Este, lo que se ha ido para el este. Y cuando a veces salgo a recorrer y me encuentro o veo las cosas que hay ahora y las inversiones, lo que se ha desarrollado, quedo totalmente asombrado, gratamente asombrado, y me doy cuenta que ya hoy Punta del Este dejó de ser el Punta del Este que era nuestro para ser el Punta del Este del mundo. Y hoy Punta del Este es el Punta del Este del mundo. Es un lugar en el mundo que todo el mundo lo reconoce y me he encontrado con extranjeros y he visto extranjeros, la cantidad de extranjeros que se vienen a radicar acá. Yo me quiero jubilar y vivir en Punta del Este. Entonces, lo veo magnífico, es un lugar espectacular, Punta del Este. Y gracias a Dios lo tenemos cerca, lo tenemos acá. Y bueno, y hoy estamos acá en Punta del Este. Y yo vengo de Montevideo y salí hace un par de horas de Montevideo para venir a esta entrevista. Y eso no tiene precio. ¿Te parece acertado el camino de exonerar a inversores de algunos impuestos, como ha hecho el gobierno nacional y departamental, justamente para poder incentivar que vengan más inversiones? Sí, sin duda que sí. A ver, vos tenés que generar el ámbito para que la gente venga e invierta. Y lo han hecho en todos los países del mundo. Esto no es algo natural o propio del Uruguay o un capricho del Uruguay. No. El inversor va a invertir donde, y que no está mal, una empresa y un empresario invierte para ganar plata.
Cuando hablo de un empresario me refiero, y no está mal, que pase eso, porque ese es el fin. Te hablo del que emprende, y empresario es emprender, el primer emprendimiento o aquel negocio, por más chiquito que sea. La persona está arriesgando, está invirtiendo tiempo y va a tener un resultado, y tiene que tener un resultado. Cuando vos creás un ambiente ideal para que la gente venga e invierta, la gente va a venir acá. Porque si no, va a ir a otro lugar donde le ofrezcan otras cosas. Y es mercado, y eso es natural. Entonces, vos querés traer... Sí, Uruguay ofrece cosas muy buenas. Uruguay ofrece una democracia muy estable y muy fuerte, y es reconocida a nivel mundial. Uruguay es un país que cumple con sus obligaciones, y eso es muy importante. Tiene un alto reconocimiento en lo jurídico. Hay una justicia totalmente independiente. Esas son condiciones buenas que tiene el Uruguay. El Uruguay es creíble, el Uruguay es un país serio, y eso es muy importante. Y entonces ya tenés una cantidad de ventajas, y si a eso le agregás ventajas que te inviten más a la inversión, la gente va a ir a invertir donde tenga mejor resultado. Y es así, y es natural, y así hacemos todos. No nos engañemos. ¿Ah? No nos engañemos. Todos buscamos invertir donde mejor tengamos resultados. Y me parece bárbaro, y me parece bien que se estimule la inversión a nivel nacional, y me parece muy bien que se estimule la inversión a nivel departamental. O sea, ya te digo, como liberal capitalista lo veo muy bien. Bueno, atención. Si alguien viniera y te preguntara o te diría que hagas un balance mirando hacia atrás, tu pasado, teniendo en cuenta tus sueños, tus proyectos y también tus concreciones, ¿cómo sería ese balance? Bueno, muy bueno, muy bueno. Creo que he logrado cosas en la vida que no sabía si podía llegar a lograrlas. Y te digo, en lo que más me refiero es a la parte humana. ¿Ah? Yo no me arrepiento de algunas cosas, pero de otras cosas, si volvería a nacer, haría exactamente lo mismo. Como por ejemplo, casarme y haberme casado y me volví a casar con la mujer que me casé. Tener hijos y bueno, para mí mis hijos son fundamentales, es todo lo que tengo en la vida, y me encanta la familia, así que para mí eso no lo hubiera cambiado. Y tampoco la relación con mis hermanos. El mantener una fuerte relación de familia es muy importante. Y yo te diría que sí, eso me ha permitido, bueno, yo lo mido el éxito, no miro el éxito en la parte económica o material. Miro al éxito en si me desarrollo como persona y estoy contento con lo que he hecho. Tengo algunos debes en mi vida, he cometido muchos errores, de los cuales te diría de algunos de ellos me arrepiento, por supuesto. Los otros me sirvieron como enseñanza. Así que en términos generales estoy sumamente contento con lo que he hecho. Pero bueno, lo más importante va por la parte humana. Julio César, ha sido un gran placer para el Grupo Portada que hayas accedido a este retrato hablado, así que muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes, realmente me sentí muy cómodo. Gracias.